A través de Éxitos 89.7, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Recuerden seguirnos en @éxitos897, estamos en vivo por Instagram, gracias por el canal de YouTube Mundo UR Regiones y a través de nuestra señal como todos los días. Como dije ya en la introducción, pues ya se hizo la entrega de la iglesia del Padre Vilches, el Santísimo Cristo de San Francisco, al párroco, después de unos trabajos de remodelación, precisamente en el marco del centenario del nacimiento del Padre Vilches, que es el próximo miércoles, el 24 de abril. Están con nosotros, por supuesto, el alcalde del municipio San Francisco, Gustavo Fernández, y por supuesto también la cronista del municipio, Ada Ferrer, que es una intelectual, una conocedora del municipio. Así que estamos aquí súper bien acompañados. Bienvenidos y gracias por estar acá. Alcalde, gracias por, de verdad, en nombre del municipio de San Francisco, de verdad, esta obra tan importante para lo que significa la fe católica y cristiana y el legado del Padre Vilches. Mira, gracias Laura. San Francisco te agradece este gesto de venir hasta nuestro municipio a transmitir tu programa tan escuchado en el estado. Mira, para mí es un honor, primero, dar gracias a Dios, porque Dios es dueño del tiempo. En mi gestión ha habido fechas importantes que hemos celebrado. En mi gestión se cumplieron los 50 años de la formación de los zagalines del Padre Vilches, por ejemplo, y fueron declarados hijos ilustres del municipio. En nuestra gestión hemos tenido la suerte, Dios nos ha premiado, celebrar el centenario del nacimiento. Para mí, a pesar de que el Padre Vilches no nació en San Francisco, sino que nació en el municipio Miranda, en la costa oriental del lago, para mí el san franciscano de mayor quilate que ha tenido nuestro municipio. Hay mucha gente, y yo creo que la profesora Ada Ferrer, que es la coronista de este municipio, y el Ferrer es un apellido emblemático de esta parroquia, de esta zona, coincide conmigo que el Padre Vilches, considerado el primer alcalde de este municipio, no fue un alcalde electo, sino un alcalde por sus gestiones. Claro. El Padre Vilches trascendió de la iglesia, de la escena eclesial, para irse al deporte, para irse a la música, para irse a la cultura. Fue todo un personaje. Yo tuve la dicha de conocer al Padre Vilches y de conocer del tamaño de esa personalidad, de ese personaje del municipio San Francisco. Pero yo no puedo, en mi condición de periodista, perder la oportunidad, Laura, y disculpa que te invada tus facultades, pero preguntarle a la profesora Ada Ferrer, periodista, coronista del municipio San Francisco, ¿qué representa para el sentimiento de San Francisco esto que estamos adelantando? Porque no quisimos entrar a la iglesia porque la sorpresa es para el 24 de abril, cuando se cumplan 100 años del nacimiento del Padre. Pero yo voy a dar un adelanto, yo sí entré. Y quedó espectacular. Espectacular, digno para la fe, la comodidad. De verdad, ¿qué significa, como dice el alcalde? Buenos días. Ada. Estoy muy contenta porque la iglesia quedó preciosa. Por fuera se ve preciosa, yo todavía no la he visto por dentro, pero quedó preciosa y por supuesto esto es un regalo incomparable para el pueblo de San Francisco, porque el pueblo de San Francisco lo necesitaba. Sobre todo necesitábamos esos aires, porque veníamos a misa ya a sufrir calor. Pero de ahora en adelante pues va a ser mucho mejor. Vendrán enchaquetados. Sí, vendremos enchaquetados. Sí. 158 años de esta fundación, Ada. Cuéntanos entonces también, ha tenido varias remodelaciones, tú hiciste un libro en el 2016, cuando se cumplieron los 150 años de esta edificación maravillosa. No sé si nos puedes contar un poco de esto y el momento de la llegada del Padre Vilches acá a esta iglesia. Sí, bueno, contar la historia de la iglesia es un poquito largo, ¿no? Si quieren empiezo por ahí algo a grandes rasgos. Bueno, nosotros tuvimos la primera iglesia en 1866. Pero antes de tener esa iglesia, también tuvimos oratorios, porque el pueblo lo necesitaba. La necesidad espiritual del ser humano se hace sentir. Entonces ellos, los primeros habitantes, en 1800
18 teníamos 536 habitantes, los tengo registrados en mi primer libro, con nombres y apellidos. Esa gente ya había empezado a preocuparse por tener una iglesia, pero por supuesto en ese tiempo no se podía, porque con esa pequeña cantidad no se podía mantener un curato. Entonces se postergó y fue mucho tiempo después, unos 10 años después, cuando se pudo tener la iglesia, pero fue un arduo trabajo. Las personas que vivían aquí a las orillas del lago, que fue por donde empezó a habitarse la Cañada Baja, que así se llamaba entonces. San Francisco no se llamó San Francisco sino posteriormente, se llamó primero Cañada Baja y Cañada Alta. Es decir, toda la parte de la orilla, unos 2 kilómetros hacia adentro, se llamaba Cañada Baja. Y unos 2 kilómetros luego, hasta el oeste, se llamaba Cañada Alta. Y todo eso venía del nombre La Cañada. La Cañada comenzaba en la Cañada de Morillo y terminaba en el último pueblito de la Cañada. Potrerito. Sí, porque Cañada Baja y Cañada Alta fueron los territorios que ocupó San Francisco. Y Cañada de allá adentro fue la Cañada de Urdaneta. Claro. Pero todo esto estaba conectado porque para los españoles una cañada no era una correntía de agua como nosotros conocemos hoy, sino que cañada era un espacio muy grande donde se criaba el ganado. ¿Y cómo fue entonces que se conformaron esos 500 y tantos de habitantes para poder establecer los primeros cimientos de la iglesia? Poquito a poco fueron llegando y fueron tomando posesión en las orillas del lago. Y así se fueron formando grupos de población. Después los grupos de población se fueron uniendo y se fueron formando los caseríos. Y después de los caseríos, entonces se fueron uniendo también y se formó el pueblo. ¿En qué momento llegó el padre Vilches acá? Bueno, eso fue muy posterior, 1953. Pero aquí la cronista nos trae, para los que tienen acá visual y estamos saliendo vivo por Instagram, que me dice, esto es una primicia que te tengo. Esta es la iglesia donde nació la fe del padre Vilches, que él nació en el municipio de Miranda. Es la capilla de Nuestra Señora del Carmen de El Caimito. Es un archivo de la profesora Ada Ferrer y esto es una joya porque aquí nació la fe del padre. Del padre, sí. Era muy, me lo contó de manera muy hermosa el cronista de los puertos de Altagracia, Julio César Franco, me lo contó y yo me quedé impresionada porque esta iglesita estaba en un alto, en un pequeño cerrito, allá en el Caimito. Sí, y entonces para acceder a ella había un camino largo de cocoteros y entonces ellos subían por ahí porque él, el cronista, fue también monaguillo de algunos de los curas de allí. Entonces cuando el padre Vilches era un niño, iba con mucha frecuencia a esa iglesia y allí fue donde nació la fe de él. Él, por ejemplo, le hizo una pregunta cuando era niño, de unos 9 años más o menos, al padre Eleodoro Núñez, que era el que estaba trabajando en esa iglesia, y entonces él le dijo, padre, yo quisiera hablar como usted, le dijo, porque el padre era muy elocuente y todas las pláticas que daba eran muy agradables. Entonces él estaba fascinado con el padre. Entonces él le preguntó, le dijo eso, y fue una hermosa gestión, un gesto del padre, porque él lo acompañó incluso a entrar al seminario. Claro, bueno, y de verdad vamos a darle el micrófono al alcalde porque quiero, por cuestión de tiempo, también que nos indique si podemos hablar de la inversión que se hizo en esta iglesia de tantos años. No sé si estuvo algún tiempo cerrado o no, por las condiciones en que estaba, o todo el momento estuvo abierta. No. Siempre estuvo abierta, se trabajó de manera simultánea. Los trabajos no perturbaron las homilías. Hay que decir que esto es producto del esfuerzo del padre párroco de esta iglesia, Leonardo López, que fue vehemente en cada una de las ocasiones que pudimos conversar y pedí en nombre de San Francisco que se reivindicara esta estructura, porque esta estructura representa al padre Vilches sin lugar a dudas. El padre Vilches, todo un personaje, lo decía yo al principio, y tal vez la profesora Ada sepa más de esto, pero en una ocasión cuentan los citadinos de este sector que el padre Vilches soñó
que esta iglesia se caía, se había caído, Sí. y acto seguido el otro día se cayó. Ah, caramba. Bueno, y a propósito de eso, de esa tremendura que fue que se construyó en 1964 y culminada en 1967, la tercera edificación. Y no fue hasta el año 2002, en la gestión del alcalde Sadi Antonio Vijani González, Sí. cuando Se le dio se transformó una nueva fachada. de la iglesia del Santísimo Cristo a la hermosa estructura que hoy Esta era la iglesia. representa esta obra de la arquitectura. El arquitecto Namasi Nada más. fue el encargado, el mismo del Paseo de la Virgen, Ujú. el mismo de Ciudad de Dios, el mismo Exacto. arquitecto de la iglesia San Tarcisio. Ese talento se vino a San Francisco y construyó lo que hoy disfrutamos como templo. Importante porque se le da esta comodidad, las estructuras obviamente hay que estarlas manteniendo, hay que estarles invirtiendo, garantiza la alcaldía, por lo menos en el tiempo de su gestión, seguir teniendo una inversión para poder seguir manteniendo, porque obviamente estos aires son una bendición para todos los zulianos, sobre todo por las condiciones climatológicas, pero sabemos también a veces las condiciones de energía eléctrica, etcétera, para poder el mantenimiento. Son del- 60 toneladas Sí, de son más o aire menos. acondicionado nuevos, Qué- nuevos, de paquete diríamos en criollo. Se impermeabilizó todo el techado de la Qué iglesia. Genial, genial. Se pintó, se reparó, se hizo un extraordinario trabajo. El padre Leonardo hoy reconocía frente a la opinión pública el desempeño impecable de todos nuestros trabajadores que pusieron su mejor esfuerzo, porque más que construir, más que cambiar, no estaban cambiando cualquier estructura, Claro. estaban cambiando la estructura y mejorando la estructura de la iglesia del Padre Vilches. Pocos en el Zulia conocen el nombre real de este Santísimo Cristo, Sí, claro. la iglesia de San Francisco. En todo el país se conoce como la iglesia del Padre Vilches. El Liceo San Francisco no se le conoce como el Liceo San Francisco, se conoce como el Liceo del Padre Vilches, porque el Padre Vilches llegó a San Francisco a cambiarle el rostro. Mira, aquí había un barrio que cuando el Padre Vilches llegó en 1953, ese barrio le decían La Guajira, por la miseria que se vivía Sí. en ese sector. Bueno, el Padre Casitas Vilches de dijo, madera. no es posible que un sector se llame como se llama este sector. Y bautizó el barrio La Guajira como el barrio San San Luis, Luis. que hoy se erige como un sector importante del casco municipio. histórico Claro, el más de San tradicional, Francisco. más- El más antiguo barrio es ese Ujú. barrio San Luis. El próximo miércoles 24 se cumplen 100 años del nacimiento de este hombre visionario que estuvo al frente de esta iglesia Santísimo Cristo, creo que 60 años. 60 años 60 estuvo al años, frente estuvo de al la frente, iglesia. llegó en 1958, 53. Y bueno, él falleció en el 2003. Pero bueno, importante, ¿qué se va a hacer el próximo miércoles para una homilía, la parte... Mira, ya- habrá una gran serenata, una hermosa serenata. Los niños de San Francisco, de las distintas escuelas de gaita, que fue un compromiso que tuvo el Padre Vilches con la cultura, van a ejecutar y van a interpretar muchos de los temas, inclusive escritos por la propia letra, puño y letra del Padre Vilches. Estarán los zagalines del Padre Vilches que todavía están vigentes. Son otros niños, Claro. pero es la misma historia. Claro. Estará encabezando la homilía el arzobispo de la ciudad de Maracaibo, Monseñor José Luis Azuaje. Estará, por supuesto, el párroco de esta iglesia, el padre Leonardo López. Estarán los sacerdotes. Estará el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales Guerrero, para quien aprovecho la oportunidad para agradecerle en nombre de San Francisco todo el esfuerzo y todo el cariño que le ha profesado siempre a nuestro municipio. Y San Francisco estará ese día de fiesta. San Francisco le dará la bienvenida a todo aquel ciudadano de cualquier municipio que quiera compartir con nosotros esta hermosa actividad del 24 La de abril. inversión total, alcalde. Mira, esta inversión supera los $100,000. Es una inversión importante porque ameritaba una atención importante, se cuidó cada detalle, se le hizo
se remozó el busto del padre Del Vilche. padre, Y yo invito a la gente del Zulia, que quien no conozca al padre se está perdiendo de conocer un personaje que va a trascender en la muy historia del exigente. municipio. Claro, Muy exigente. dice Que la sí, era cronista exigente. que era muy exigente, Sí. muy exigente y estricto, y por eso yo creo que El logró éxito. ser excelente en cada una de las áreas y en cada uno de los Exactamente. proyectos, porque no fue solamente fue como un guiador de la fe de los sanfranciscanos, sino también en la cultura, en el deporte. arte, en el deporte, en la educación, en la comunidad, ¿verdad, Ada? Sí, San Francisco no se oía nombrar por ningún lado. Llegó el padre Vilche y eso fue una revolución. Sí. Él solo fue una revolución, porque él venía con tantas ganas de trabajar y consiguió, bueno, esto le llegó como el anillo al dedo, porque él se dedicó a San Francisco totalmente y empezó a nombrarse San Francisco en Maracaibo, en Caracas cuando él se llevó el conjunto, Sí. hizo muchísimas actividades. Entonces, bueno, hablar del padre Vilche es hablar del progreso, porque él fue el que inició el progreso real de San Francisco. Ujú. Alcalde, no sé si adicional a la entrega de esto se va a hacer otro homenaje al padre Vilche, al centenario o a la continuidad de la obra del padre. ¿Se tiene Mira, planificado algo en la parte cultural? Sí, ahora que estoy del viendo municipio? esta publicación de la profesora, tenemos que conversar, porque esto hay que reeditarlo. Se reeditó el libro de la biografía del padre Vilche, autoría de Julio Fernández. Sí. Quedó hermoso ese libro Está también. en la academia. Lo vamos a distribuir en las escuelas, porque el nombre del padre Vilches no se puede borrar A eso de la va, memoria y exacto. del recuerdo Por eso de digo, este pueblo. la continuidad de la obra Sí. es importante. Al igual, poder ayudar económicamente a estos grupos que él creó, los grupos musicales, para que no se pierda ese legado. No permitiremos bajo ningún Bajo ningún esquema, aspecto, ¿no? ninguna circunstancia que el legado del padre se pierda. Nosotros somos dolientes de ese legado, porque fíjate, el padre Vilche era mayor que yo 42 años. Ujú. Y el padre Vilche y yo jugamos béisbol juntos, para que Imagínate tú tú. tengas idea del tamaño del Ajá. personaje que era el padre Vilche. Sí. Claro. Padre Vilche- ¿Alguna anécdota en específico que tengas tú Es con que el padre tiene- Vilche? el No padre sé Vilche- si Ada Ferrer también tiene alguna anécdota con Mira, él. el padre Vilche fundó el grupo gaitero San Francisco de adultos, De adulto. Claro. pero es que aquellos muchachos que formaban parte del grupo gaitero San Francisco eran muchachos, llamarlos de alguna manera parranderos Sí, Ya. y no acataban mucho las instrucciones del padre porque eran hombres y mujeres. claro. Bueno, un buen día el padre dijo, se acabó el grupo San Francisco y ahora voy a hacer un grupo de gaitas de niños, porque los niños Se hacen caso. atienden Sí, y hacen hacen caso, sí. Y así nació los zagalines Los zagalines. del padre Vilche, en esta misma casa cural, en la misma casa cural que hoy Ya. engalana esta Ajá. estructura. ¿Y Ada tiene alguna anécdota con el padre? Yo tengo una anécdota y tiene una palabrita que no sé si Palabra. la puedo pronunciar. Bueno, yo les voy a contar que yo formo parte de la primera coral de San Francisco que fundó el padre Vilche. Que van a interpretar ese día, Ese es día una vamos a estar acá sorpresa, se van a interpretando. reencontrar Wow. esa primera coral. Ay, ¿tú usted es Bueno, cantante? No, yo no soy cantante, pero a mí me metieron ahí. Te yo metieron ahí y repetí, te dijo, bueno, pero vamos a sí, hacerlo. Sí, bueno, un día él nos llevaba en su carro, en su Osmóvil, nos llevaba a muchas iglesias. Conocimos todas las iglesias de Maracaibo, porque él siempre se comprometía y nos llevaba. Pero con frecuencia nos llevaba mucho al Cobo. Y allá se celebraba la fiesta de San Isidro el día 15 de mayo. Y todos los años íbamos. Entonces un día fuimos, pero llegamos más temprano que de costumbre. Y las muchachas nos pusimos todas muy cerca del hato, de la iglesia había un hato, donde siempre nos regalaban un almuerzo, porque la misa terminaba a las 12, de 9 a 12. Y allá pues almorzábamos. Entonces nosotras nos acercamos al hato, tenía una cerca de palo a pique, Ajá. y tenía muchos dividibis y cujíes, y tenía nísperos, mangos, había muchísimos árboles, pero además también unos chivatos que tenían unos testículos así de grandes. Ajá.
Entonces nosotros estábamos todas ahí en el redondel, mirando los chivatos, echando chistes, y mientras que llegaba la misa. El padre Vilches, sin que nos diéramos cuenta, llegó paulatinamente y se metió así. Tuvimos que hacernos a un lado y él se metió. Mira, pero llegar, y eso fue un instante, vio los chivatos, nos vio la sonrisa, nos vio la picardía, y enseguida le salieron aquellos versos, pero eso fue así, ipso facto. Entre las cosas del hato, las chicas de la coral se pusieron a admirar los cojones del chico. Ah, caramba, el padre Vilches, bueno, con su Sí, buen sentido no, del humor, es que ¿ah? tenía- ¿Qué te parece, Gustavo? Padre Vilches Era el padre Vilches. Qué genial. era el Padre Vilches. Bueno, importante entonces, de verdad, personas como que de esa visión, que sigan también a través de esta obra del Padre Vilches y del legado, a través del liceo, a través de los grupos musicales, también poder sembrar lo importante, lo grandioso que hizo él, Claro. y poder sembrar también ese sentido de proyección, de pertenencia de esos jóvenes que vienen, de estas nuevas generaciones, para poder sembrar ellos también ese afán de poder hacer por el municipio de San Mira, yo Francisco. creo que Ada Ferrer y Julio Fernández son periodistas porque los inspiró el Padre Vilches. El primer Tienes razón. Sí, el primer periódico, que era hasta comunicador social, el primer periódico en San Francisco, lo escribieron fundó él. Ada, Julio Fernández, que eran unos muchachos. Yo no. Todavía no. Julio. Eran unos dice ella. muchachos, eran unos muchachos, pero orientados por el Julio Padre ya era bachiller. Pero lo importante es esto, ¿no? Primero que no solamente la iglesia, sino también todas esas obras que él dejó, todas esas semillas sauce que él dejó esparcidas para que sigan germinando, y que quizás en uno de esos muchachos que viene también en esas generaciones nuevas pueda tener, mira, yo quiero hacer esto por mi ciudad. Porque, bueno, condiciones económicas como tal, no creo que tuviera el padre. Con la ayuda, con el verbo, con el poder de la palabra, logró Muchísimo, lo convencer, ayudaron mucho. hacer alianzas para poder hacer esta obra. ¿Eh o Mira, no tú es? sabes cómo Sin construyó, dinero. cómo construyó Por el eso te padre digo, el sin Liceo dinero. San Francisco, Ujú. con unos materiales de desechos de la desecho empresa Shell. de la Shell. Por eso digo. Fue, buscó los materiales y con los ciudadanos de este municipio construyó, levantó el Liceo San El Francisco. Ese pueblo sentido- ayudó mucho. Claro, Sí. eso es Sí, sentido de iban, hacían las pertenencia. callapas, que una se- callapa. Claro, es sentido de pertenencia que a veces, bueno, nos quejamos, y a eso voy. Nos quejamos a veces que no tenemos las condiciones óptimas para hacer tal o cual proyecto, pero teniendo las ganas, el sentido de la palabra, el ver las oportunidades y unos ciudadanos que puedan apoyar, se pueden lograr estas obras que se pueden mantener por muchos años. En San Francisco no había liceo. En San Francisco los muchachos cursaban hasta sexto grado Y ahí en se el quedaban. Gran Mariscal de Ayacucho, y ahí se quedaban. Y entonces el padre Vilches, viendo esa realidad que había que cambiar, se le metió en la cabeza construir el liceo, Ujú. y esa fue una fuente donde muchos muchachos de San Francisco se hicieron Pero bachilleres. Rita Lugo y su hermana, y también el Carlos Peñuela, que era un profesor colombiano que trabajó en el liceo, ellos fueron, digamos, junto con el padre Vilches, los iniciadores, los que tomaron la iniciativa en esa casa que está, en la Casa de los Coronel. Allí fue donde nació el liceo del padre Vilches, Excelente. y Bueno, nació con ellos. sugiero, ya el alcalde, bueno, dijo Me que falta se un va a libro. reeditar este libro, de esta publicación de Ada Ferrer Pérez, quien es la cronista del municipio de San Francisco, pero también aquí, adicional a esto, está la parte de la iglesia. Y de la obra del padre Vilches como tal, ¿hay alguna publicación? Sí, sí, hay Sí, hay la publicación un la libro tiene que se llama Luis Guillermo una Vilches, mirada a la biografía a su del biografía. Sí. Bueno, mira, esto es curioso. Aquí está la firma de Gustavo Cando Llamarte. Claro, porque él fue un Otro visionario sacerdote, también del otro Estado un Sur. sacerdote que ayudó mucho al padre Vilches. Él nos ensayaba, Marco Sergio Godoy, ¿no? Godoy, sí, el- todo el eso. obispo del esos fueron Zulia. los obispos y los padres más Los destacados. obispos y los padres más destacados. Bueno, de verdad que yo los felicito. Ada, muchísimas gracias por acompañarnos. Gustavo Fernández, alcalde del municipio de San Francisco, gracias en nombre del Estado Zulia también por tener interés en permanecer este legado tan importante del padre Vilches y para la fe católica cristiana de los sanfranciscanos. De verdad que sí. El próximo miércoles, ¿a qué horas son los actos? 6 de la tarde. Sí, 6 Para de que la estén tarde, todos invitados, están ¿verdad? todos invitados. A las 6 en punto. En punto, A las dice 6 en Ada. punto. No, puntuales como siempre. a las 6 en Importante. punto. Hay que ser puntual, hay que rescatar esa buena Ahí está la costumbre. diferencia.
Así Así mismo. es. Bueno, muchísimas Gracias. gracias.